Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy es la peste negra. La peste negra se dio entre los siglos a mediados del siglo XIV. Estamos hablando en el año 1346 hasta 1347. Se le llama así peste negra por una bacteria que fue llevada al laboratorio y los científicos le dieron con el nombre de pistis, que significa peste. Luego de ahí viene el nombre de la peste negra. Se dice que el origen donde provino esta enfermedad no se sabe a cierta cabalidad, pero se dice que se dio en la India. Aproximadamente en el norte de la India, en el Asia Central. La peste negra era proveniente de esta enfermedad por una pulga. Esta pulga que era habitada por las ratas. Estas ratas eran negras, las ratas negras, que provenía esta enfermedad de la peste negra. Ahora vamos a ver que en Europa se dieron diferentes tipos de enfermedades. Estas enfermedades que afectaron a Europa, uno era la disentería, otro era la gripe, el sarampión, pero la más letal era la lepra. En Europa estaba pasando por momentos muy difíciles y muy críticos económicamente. No le iba tan bien a los europeos. Pero por falta de la agricultura, el mal trabajo, no había trabajo, su economía estaba baja, todo eso aumentó más esta peste y dio origen a que muchas de las personas, casi el tercio de la población, que equivale a 25 millones y 40 mil millones de personas, murieron por causa de esta enfermedad. Vemos también que afectó a toda Europa, en especial a Francia, España, Inglaterra y llegó hasta Rusia. Todo el planeta estaba infectado de esta enfermedad, conocida como la peste negra. Esta peste negra se daba, uno, por causa que los europeos tenían un mal hábito en la higiene. No se lavaban, no se bañaban y era una costumbre no bañarse. Entonces, más la baja economía que existía en aquellos tiempos, propagó aún más la enfermedad. Pero a los judíos se le decía que a ellos no le afectaba la enfermedad de la peste negra. ¿Por qué será? Uno, porque ellos tenían un hábito diferente a los europeos. Los judíos tenían un hábito de limpieza, se lavaban, tenían más higiene. Entonces, eso hacía posible que el contagio no sea como en los europeos había abastecido en total. Entonces, ¿qué pasaron con los judíos? Acusaron a los judíos de que ellos habían sido los provenientes de esa enfermedad porque a ellos no le afectaba. Entonces, ¿qué hicieron? Mataron a los judíos, quemaron sus casas. Algunos lo mataron en la hoguera y algunos eran sacrificados vivos, con una serie de maltratos a los judíos. Luego vamos a ver cómo la Iglesia Católica interviene hasta estos actos. Cuando dio la peste negra a los europeos, tenían algunos síntomas, como por ejemplo el sangrado, la diarrea. También tenían algunos síntomas que eran los mareos, manchas en las pieles y diferentes causas que surgían por esta enfermedad. Entonces, el contagio también se dice que era por la gripe. Entonces, la persona infectada provocaba esta enfermedad. También se dice que se dio por el intercambio que había en el comercio. Cuando transportaban los barcos al comercializar, entonces ahí era donde se propagaba el contagio.
cuando una casa estaba infectada, ¿qué hacían? Hacían lo que es la cuarentena. 40 días tenían que esperar si es que esa persona estaba contagiada y así evitar las enfermedades. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué la hambruna que se presentó en Europa posibilitó la expansión de la peste negra? ¿Por qué la hambruna? Uno es la base económica. Entonces, al estar mal alimentados, mal aseados, propagaba más la propagación de la enfermedad. Recordamos que el origen era la pulga que había en la rata negra. Pero después, cuando pasó todo esto, ya la rata negra fue desapareciendo y en Europa apareció la rata gris, que no era tan letal como la rata negra. Las pulgas de la rata gris no propagaban y no era su enfermedad tan letal. Vamos con la 2. ¿Cómo te imaginas que vivían las personas en las ciudades europeas durante la propagación de la peste negra? Los enfermos, unos sufrían de fiebre, sufrían de diarrea, sufrían también de algunas enfermedades pulmonares que provocaban esputos sangrientos y también afectaban al cerebro, dando dolor de cabeza y una serie de enfermedades que se fueron acumulando y muchas de las personas murieron. En especial también fueron los reyes. Aquí la peste no distinguía clases sociales. Morían hasta la clase social más alta. Todos sin distinción de personas. 3. ¿Qué significa la antisemitismo? Significa tendencia o actitud de hostilidad sistemática hacia los judíos. En esta peste negra se dio el antisemitismo. Quiere decir que las personas europeas odiaban a los judíos porque pensaban que a los judíos eran los causantes de esta enfermedad, porque a ellos no le atacaba la peste. ¿Qué eran los flagelantes? La respuesta es, los flagelantes, cuando dio esta enfermedad de la peste negra, algunos agarraban el látigo y se castigaban dándose látigos en la espalda. Entonces, para evitar, ¿no? Y ser, ese era el castigo que ellos decían. Se trataba de una orden religiosa muy estricta que mortificaban sus cuerpos a base de látigos que se le llamaban flagelos, para expiar sus pecados. De ahí viene el nombre de flagelantes. La lectura dice la persecución de los judíos, es el título de la lectura. Primera pregunta, ¿qué tipo de muerte encontraron los judíos? A los judíos lo maltrataron, lo quemaban sus casas, los quemaban vivos, morían en las hogueras, eran cruelmente asesinados. 11 de ellos, un ejemplo, 11 de ellos fueron quemados vivos. 2. Según los acusadores, ¿de qué forma eran los judíos culpables de esta epidemia? Ellos, los europeos, dieron una razón para castigarlos y les acusaron a los judíos en el cargo que ellos estaban envenenando sus pozos, la cual era mentira. 3. ¿En qué forma la iglesia intentó defender a los judíos? ¿De qué forma la iglesia intentó defender a los judíos? La iglesia, el papado, intervino aquí. En el año 1348, el papa publicó una bula. Una bula. ¿Qué es una bula? Prohibiendo la matanza de los judíos. Eso significa bula. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos aprendido la peste negra. En la actualidad, nosotros estamos sufriendo lo que es esta pandemia, el coronavirus, que es también parecido lo que sucedió en aquellos tiempos en Europa. También ellos practicaron la cuarentena. En la actualidad, nosotros también practicamos la cuarentena. Bien, chicos, nos vemos hasta la próxima.